Saludos lectores, soy Aníbal. Hoy os traigo la novela histórica de La Ruta Infinita. Exquisita, todo un manjar. El bueno de José Calvo Pollato, amén por ese curioso apellido que a pesar de lo llamativo siempre confundo con Potallo, nos transporta al siglo XVI, siglo de oro, o en el caso que nos ocupa, el siglo de los descubrimientos. Y no es para menos. A finales del siglo XV, concretamente en el 1492, Cristóbal Colón descubre lo que hoy se conoce como América, pero será algunos años más tarde, en el 1519, cuando otro soñador conocido como Magallanes descubra un paso para atravesar por mar esa gran mole de tierra, y será Juan Sebastián Elcano quien culmine el viaje dando la primera vuelta al mundo. Esto hará inmortales a estos dos personajes, pues durante las generaciones venideras se hablará de ese viaje, se escribirán libros, textos, se estudiará esta ruta y hoy, Pollato nos trae una obra digna sin duda de esta gesta. ¿Quieres descubrirla conmigo? Empezaremos hablando de nuestro protagonista, y no puedo describirlo mejor que nuestro autor. Aquel hombre había estado a las órdenes del virrey Albuquerque, participado en la conquista de Goa y en la expedición a Malaca, el gran centro del comercio de las especias. Había defendido a Zamur del ataque de los moros y recibido una herida que lo había dejado cojo. Era de mediana estatura, complexión recia y cojeaba ligeramente, aunque trataba de disimularlo. Una poblada barba cubría su rostro, pero dejaba adivinar unos labios gruesos. Tenía las cejas muy pobladas, marcadas varias arrugas en la frente y sus ojos eran grandes, claros, melados. Rondaría los 35 años y vestía de forma sencilla, pero adecuada para un miembro de la pequeña nobleza, cuyos recursos eran limitados, si bien estaba obligado a mantener un porte de dignidad. Tenía fama de ser hombre autoritario y tenaz, acostumbrado a imponer su criterio. Su nombre era Fernando de Magallanes. Esta es su carta de presentación. No os preocupéis, es el comienzo del capítulo 1 del libro. Un hombre con tal currículum debía ser alguien muy respetado en la sociedad portuguesa. Pues no. Con una pensión que apenas le alcanzaba a sobrevivir y alejado de toda posibilidad de emprender una expedición en nombre de la corona portuguesa, Magallanes toma una decisión: exponer su plan a la corona de Castilla. Porque él tiene un sueño y una convicción: es posible llegar a las Islas de las Especias desde el Atlántico. Otros antes que él lo han intentado pero han fallado. Pero él sabe que es cuestión de navegar un poco más en dirección al sur. No es fácil hacer convencer a un rey extranjero de financiar una empresa de tal calibre. En primer lugar necesita a alguien que sustente su teoría, que haga cálculos precisos y de gran reputación. Así comienza su relación con Rui Faleiro, un cosmógrafo portugués de gran renombre y también repudiado por la corte portuguesa. Entre otras cosas por mujeriego. Os aseguro que más de un pasaje del libro os sacará una carcajada. Por otro lado, se necesita dinero, cosa que por lo que ya he comentado ninguno de los dos tiene. Es cuando entra en juego la amistad que Magallanes tiene con Cristóbal de Haro, un gran comerciante que genera grandes riquezas con sus embarcaciones. Un hombre de honor, de palabras y de negocios que en su momento le ofreció la mano a Magallanes para cuando la necesitase y llegado el momento, este momento, no se apartó y se comprometió a ayudar económicamente a la expedición, por supuesto con un porcentaje de las ganancias. Además, no duda en apoyar esta decisión, pues en Portugal los comerciantes extranjeros, como Cristóbal, cada vez son peor visto, acosados por impuestos e impedimentos para comerciar. ¿Os dais cuenta, no? Qué distinta sería la historia si la corona de Portugal hubiese financiado en su momento la expedición de Colón. Y qué distinta podría haber sido ahora si hubiese tratado con respeto y honor a aquellos marineros, soldados y comerciantes que tanta fortuna les trajo a la corona y que con gran desprecio los trata cuando las cosas van bien. Así, nuestro navegante llega a Sevilla, ayudado en todo momento por las recomendaciones de Cristóbal de Haro, que le abre las puertas del mismísimo Alcázar de Sevilla y de las puertas de la Casa de Contratación de Indias. Será bajo el hospedaje de Diego de Barbosa donde conozca a Beatriz de Barbosa, la que sería su amada mujer. Magallanes llegó en un momento bastante convulso para la corona de Castilla. Tras la muerte de don Fernando, el rey de Aragón, que ejercía como regente de Castilla en nombre de su hija Juana, encerrada en Tordesillas, le sucede un jovencísimo Carlos, criado en Flandes,
un rey por tanto que no conoce ni las costumbres ni la lengua de aquellos territorios que tendría que gobernar desde entonces. Los nobles castellanos recelan de este nombramiento viendo peligrar su posición en favor de una corte traída de Flandes. Pues con todo y con eso consigue sacar adelante el proyecto. Como entenderéis, no es el calvo de cultivo perfecto para acometer este proyecto. La clave está en el Tratado de Tordesillas. Y no diré más. Evidentemente la corona de Portugal no está muy dispuesta a que se realice esta expedición, por tanto no faltarán también las intrigas. Digamos que hasta aquí llega la primera parte del libro, aproximadamente la mitad. Y sí, me sorprendió que un libro que en principio debería de ser fundamentalmente marítimo, encima de un barco como quien dice, trate durante todos esos capítulos los preparativos para la expedición. Pero es que sin esto, nunca se habría conseguido y a mi parecer es una parte muy entretenida donde se desglosan muchas personalidades que después comentaré, donde se nos muestra una bella ciudad de Lisboa con el ajetreo del puerto y el dinero entrado a espuertas, y en especial, se nos muestra una bellísima Sevilla donde por momentos sientes que estás paseando por el mismísimo Alcázar o acudiendo a la oración en una de las catedrales más majestuosas del mundo. Pero tenemos que dejar atrás esta belleza. Estamos a 20 de septiembre de 1519. Una escuadra compuesta 4 naos, la Trinidad, la San Antonio, la Concepción y la Victoria y una carabela, la Santiago, parten de Sanlúcar de Barrameda en busca de lo desconocido. Tenía un poco de miedo de que esta parte me aburriera. Por un lado, en general, el vocabulario de estos antiguos navíos es bastante técnico y particular de forma que tenía miedo de tener que estar acudiendo al diccionario en cada página que leía. Para mi sorpresa, el autor sabe escoger muy bien las palabras necesarias de forma que no se hace pensado y además, como siempre, aprendes. Por otro lado, tenía miedo del día a día en el barco, de esos momentos de calma donde no se hace nada, de que se repitieran hasta la saciedad las rutinas diarias de los marineros. Para nada. Se ahorra detalles minuciosos y este autor va al grano. Un ejemplo de las tormentas a las que se tienen que enfrentar suena así. Vamos, hay que reducir velocidad. Echad estachas por la popa, nos ayudarán a frenar. El trinquete a media altura. Hay que reducir la velocidad. Timonel, mantén popa a la mar. Con la proa hacia la tormenta, ¿señor?, preguntó un grumete con el miedo crispando su rostro. Con las velas a medio recoger y navegando hacia la tormenta es como mejor se la afronta. Aunque, eso, hijo, solo Dios y su Santa Madre lo saben. En resumen, para no desvelar más de la cuenta aunque es historia en estado puro, tras sufrir un motín, alguna tormenta que otra, perder un barco en una tormenta y otro por motivo distinto que no revelaré, descubrir extrañas gentes conocidas como patagones, llegamos a esto y... Os leo. Una vez terminada la oración, sin soltar la enseña, Magallanes penetró en el mar hasta que el agua lo cubrió por la cintura y tomó posesión del mismo. Las aguas estaban tan calmadas que bautizó aquel mar como Pacífico. Es descubierto el que hoy se conoce como Estrecho de Magallanes. El viaje continúa, en busca de las Islas de las Especias, no sin penalidades. Si hasta ahora el viaje no había sido un paseo de rosas, lo que viene ahora es peor. En la isla de Mactán Magallanes muere a manos de los habitantes de esas tierras. Le sucede Barbosa, pariente político de nuestro explorador que también es asesinado junto a muchos otros en una encerrona de otro de los líderes de aquel maldito archipiélago donde hoy se extienden las Islas Filipinas. Con una tripulación muy mermada, una de las naves tiene que ser sacrificada, quemada y hundida. Y será en este punto de inflexión cuando el Cano asuma el mando de la expedición a mando de la Victoria, el último navío en condiciones de navegar. Siguiendo con las indicaciones de las cartas de navegación de Magallanes y guiado por su instinto que le hará atravesar zonas de influencia portuguesa en África, siempre dispuestas a no permitir el final de la expedición, leo. 3 años después, solo una de ellas, la Victoria, con el velamen destrozado y una menguada tripulación de 18 hombres hambrientos y agotados, llegaba al puerto sevillano. Y llegamos al final de esta increíble novela. 2 partes, bien diferencias a cada cual mejor. Y me he dejado para el final esta crítica positiva, se humaniza muchísimo a los personajes.
De todos conocemos sus facetas buenas, pero también las malas y muy malas. Magallanes era un hombre de trato difícil. Elcano era un gran marine, pero apoyó el motín contra Magallanes en contra de las órdenes dictadas por el rey. Faleiro era un mujeriego y provocador. Cristóbal de Haro tenía grandes intereses económicos en esta expedición, es decir, era una inversión. Y así con prácticamente todos los personajes que aparecen, y es un detalle que engrandece la obra. La ambientación está muy bien recreada y, al finalizar, te hace un resumen de todo lo que sucedió en el tiempo que duró esta expedición. Santa Lucía, la bahía de San Julián, Santa Cruz son solo algunos ejemplos de todos los nombres castellanos con los que se bautizaron a lejanas tierras, donde dejamos la huella de nuestro paso por la historia, donde el viaje de Magallanes Elcano se hizo leyenda. Porque para terminar, querido lector, déjame decirte que La Ruta Infinita es el relato vibrante de un sueño que se atrevió a desafiar los límites del mundo conocido. José Calvo Pollato convierte la historia de la primera vuelta al mundo en una odisea de coraje, ambición y resistencia, donde cada milla recorrida es un golpe al miedo y una afirmación de la voluntad humana. En estas páginas navegan hombres que enfrentaron lo imposible para trazar con fuego y sale el mapa de una nueva era. Al cerrarlo, el lector siente el salitre en la piel y el peso de una gesta irrepetible. Gracias por acompañarme un día más, querido lector. Hoy cerramos un capítulo de la historia, pero el eco del pasado nunca se apaga. ¿Dónde viajaremos la próxima vez?